Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad, ¿verdad?, que se me ha dado, se le ha dado a un servidor de traer así el estudio, ¿verdad?, de lo que es el Salmo 15, del cual vamos a estudiar, vamos a desarrollar y vamos a analizar versículo tras versículo de este Salmo 15, que sin duda alguna es muy interesante. Es un salmo muy impresionante también, ¿verdad? Por todo lo que vamos a estar estudiando. Y juntos, todos los que estamos aquí presentes y en la plataforma, los que nos ven, los que nos escuchan, estar con ese oído presto, ¿verdad? Ese corazón también dispuesto a escuchar la palabra y escuchar el consejo, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios. Así que le invito, hermano, hermana, amigo, amiga, a estar con esa debida atención, ¿verdad? Con esa Biblia abierta para juntos escudriñar la palabra y así estudiar juntos la enseñanza en esta tarde. En esta ocasión me ha tocado, ¿verdad?, el Salmo 15 y le he puesto como un subtítulo en forma de pregunta. ¿Estamos capacitados para vivir en comunión con Dios? Bueno, y usted se preguntará, ¿por qué la pregunta? Es lo que vamos a analizar en un momento más. Vamos a estudiar esta pregunta tan importante y vamos a entrar en la introducción y desarrollo. Este salmo, sin duda alguna, es un poema de David. Aquí vamos a ver brevemente, ¿verdad?, lo que aquí se nos va a decir, lo que aquí David, ¿verdad?, nos menciona en el versículo 1, es la adoración en el templo, el santuario de Dios en Jerusalén. Y esto, mis hermanos, el Salmo 15 va a ser una reflexión sobre la santidad para estar en presencia del Señor. Dice en forma de pregunta, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Bueno, lo vamos a ver en unos momentos más. Estructura del Salmo 15. Primero, va a haber una pregunta central de la cual vamos a analizar. Segundo, van a haber respuestas con características a esta pregunta central, de lo cual le voy a pedir su mayor atención, ¿verdad? Para que así pueda entender todo lo que se nos va aquí a explicar, ¿verdad? Lo que se nos va a enseñar de esta pregunta central, estas respuestas con características. Y después, número 3, una promesa final. Esto, mis hermanos, es una cuestión que en verdad toca el corazón de nuestra relación con nuestro Dios. Y el Salmo 15 es una reflexión, ¿verdad?, de David sobre quién puede habitar en la presencia de nuestro Dios. Es un salmo corto, pero muy profundo, en verdad, que describe las cualidades de una persona justa, alguien digno de estar en comunión con nuestro Dios. Este salmo es una especie, escuche bien, es una especie de manual de conducta, que de aquellos que desean, ¿verdad? O más bien para aquellos que desean acercarse a Dios y vivir en comunión con nuestro Dios, con Él. Y a partir del versículo 2, que vamos a ver en unos momentos más, David escribe las cualidades del hombre íntegro, destacando su rectitud en la vida personal y sus relaciones con los demás y su integridad en los negocios. Todos estos puntos tan importantes vamos a estar analizándolos a continuación. Y veremos y analizaremos verso por verso de este salmo. Muy bien, vamos a entrar en lo que es el versículo 1, verso 1 del Salmo 15. Dice así el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David usa dos imágenes para referirse a la presencia de nuestro Dios, el tabernáculo y el monte santo. David comienza con estas dos preguntas, que en realidad son una sola. Tabernáculo y Monte Santo se refieren a un lugar de encuentro con nuestro Dios. En ese tiempo era el tabernáculo y más adelante pues sería el templo en el monte de Sión. Vamos a ver una breve explicación, ¿verdad?, sobre esto, un breve recorrido bíblico de estas dos palabras que se mencionan aquí, el tabernáculo y el monte santo. Es uno de los temas en verdad
muy fascinantes en la Biblia, ya que simbolizan la presencia de nuestro Dios entre su pueblo. Y a lo largo de las escrituras, este santuario pasó por varias etapas. Primero, el tabernáculo en el desierto, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Después, el templo de Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 6. Después, el segundo templo reconstruido después del exilio, ahí en Ageo, capítulo 2, versículo 9. Y finalmente, la visión del templo espiritual en Cristo y en la iglesia, ¿verdad? En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. El propósito de lo que es el santuario era donde nuestro Dios, bueno, se manifestaba de manera especial y donde los sacerdotes ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y oraciones para pedir el perdón por el pueblo de Israel. Había un lugar santo y en este lugar santo solo los sacerdotes podían entrar. Contenía el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Había un lugar santísimo también. Aquí estaba el área del pacto, símbolo máximo de la presencia de nuestro Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Y bueno, también vemos el Monte Santo, que el monte de Sion, donde más tarde se construiría el templo. En la mentalidad hebrea, los montes eran símbolo de cercanía con nuestro Dios, como el monte de Sinaí, donde Moisés recibió la ley. ¿Usted se imagina esos montes altísimos? Por ejemplo, el más alto que hay, creo que es el monte Everest. Está altísimo, ¿verdad? Yo creo que alcanza las nubes allá hasta lo más arriba, ¿verdad? Pero no ir más allá, sino es algo muy alto, sin duda alguna. Lo he visto en imágenes, más no, nunca he subido y no sé si lo voy a hacer en mi vida, pero bueno, así es como representaban, ¿verdad? Es la mentalidad que tenían de que ese monte era símbolo de una cercanía con Dios, ¿verdad? El monte de Sion, lo podemos entender de esa manera. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Este breve, lo que es este contexto breve, ¿verdad? Lo que es el tabernáculo, el Monte Santo, donde estaba la presencia de nuestro Dios, todas estas etapas en las que pasaron, ¿verdad? El templo, el segundo templo reconstruido después del exilio. Y así, como lo mencioné, ¿verdad? Finalmente, la visión del templo espiritual en Cristo, donde menciona la primera carta a los Corintios, que somos, que dice que somos el templo de Dios, ¿verdad? Que no debe de haber ningún tipo de mancha, ¿verdad? Ningún tipo de pecado en el cuerpo, ya que pues es el templo de Dios, ¿verdad? Debemos así cuidarlo. Y bueno, la pregunta aquí, mis hermanos, que vemos en el verso 1, es profunda, sin duda alguna. Dice, ¿quién es digno de vivir en comunión continua con nuestro Dios? Y no se refiere a estar físicamente, obviamente, no se refiere a algo físico, sino que ahí, sino a vivir, mis hermanos, escuchen bien, a vivir en su presencia de manera espiritual. David está considerando algo más que un lugar físico, sin duda alguna. Está preguntando, ¿quién puede acercarse verdaderamente a Dios? ¿Quién es verdaderamente digno? Y no solo por un momento, sino para siempre, una eternidad. Esta pregunta de David no es simplemente curiosidad, ¿verdad? Sino que revela una profunda reflexión espiritual y el anhelo de comprender qué significa estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué vemos detrás de esto? Bueno, primeramente, un corazón que anhela estar en la presencia de Dios. David era un hombre, como bien lo hemos estudiado, ¿verdad? Un hombre apasionado por la presencia, por estar en la presencia de Dios. Desde joven así lo fue. Pastoreaba ovejas, tenía una relación íntima con nuestro Dios y a través de la oración, de la alabanza, de la meditación, así como ahora nosotros en la actualidad, cada uno de nosotros como cristianos estamos congregados, reunidos, formando así el cuerpo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del cual estamos dando, ¿verdad? Estos actos de adoración, estos sacrificios espirituales, la oración, la alabanza, la meditación, y este corazón que tenía David también debe existir en nosotros, ese corazón que anhela estar en la presencia de Dios, que anhela estar siempre
congregado, ¿verdad? Como es un mandamiento, congregados todos cada primer día de la semana. Y este corazón debe existir en cada uno de nosotros. Segundo, también vemos la importancia de la pureza del corazón. David sabía que Dios era santo, que era puro y justo. Es entonces donde se viene una pregunta. ¿Cómo puede un ser humano lleno de imperfecciones estar en la presencia de un Dios tan santo? David está reconociendo que vivir cerca de Dios requiere un carácter que refleje su naturaleza. No es suficiente lo que hacemos en cada uno donde es miembro, ¿verdad?, de su localidad. Si nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios, a lo que nuestro Dios nos está mandando, ¿verdad? Hacer su voluntad, aceptar su voluntad. Esto que estamos nosotros a veces haciendo, ¿verdad? Lo que hacemos en la iglesia, bueno, es necesario que nuestro corazón esté completamente alineado a esto. Esa pureza que debemos tener en nuestro corazón en el momento de hacer la voluntad de Dios. Y vemos también, como tercer punto, hablando de esto, un eco en la condición humana. En el fondo, esta pregunta de David apunta a una realidad. Todos deseamos estar en paz con Dios. ¿Quién no quiere estar en paz con Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos deseamos eso. Pero sabemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia, ahora sí que voluntad, bueno, pues no somos dignos, ¿verdad? Este salmo prepara el camino para entender que la gracia, aunque David la describe las características a quien puede habitar en la presencia de Dios en el versículo 2 y 3, también deja en claro que necesitamos algo más que esfuerzo humano, algo más que nuestra propia fuerza, ¿verdad? Necesitamos claramente la transformación que solo Dios puede dar, esa fortaleza que Dios nos da, ese apoyo, esa motivación, ese ánimo, ¿verdad? Que Dios nos ofrece. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante. Entonces, todos deseamos, como le decía, estar en paz con Dios y nunca lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Siempre vamos a necesitar de nuestro Dios en todo momento. Y podemos hacer dos preguntas aquí en este verso 1, lo que hemos explicado. ¿Estoy buscando solo emociones humanas o una relación verdadera continua con Dios? ¿Qué está buscando, hermano, hermana, amigo? ¿Emociones humanas, simplemente? Lo que se ve allá afuera, lo que se ve, que mucha emoción y muchas cosas que hacen, ¿verdad? Que practican las denominaciones, que solo se dejan llevar por sus emociones, o una relación verdadera continua con Dios. ¿Su vida refleja un corazón que anhela la presencia de Dios? ¿O nos conformamos solo con momentos aislados espiritualmente? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, cuando uno se congrega, ¿verdad? Uno está reunido en la iglesia, es un mandamiento, sabemos, y bueno, ese corazón realmente anhela estar en la presencia de Dios continuamente, o solo en esos momentos en los que nos toca reunirnos, no sé, miércoles, jueves, domingos, pues no, ¿verdad? Claramente debemos de estar siempre con ese corazón deseoso de estar siempre cercano a la presencia de Dios, siempre estar estudiando la palabra, siempre estar llenándonos del conocimiento de su palabra, del Espíritu Santo, que es el conocimiento, ¿verdad? Es el de la palabra. Y bueno, así es como nosotros, ¿verdad? Vamos a estar con un corazón que anhela la presencia de Dios. Y aquí es un lugar, ¿verdad?, de encuentro con nuestro Dios. No está hablando algo físico, ¿verdad? Está hablando de estar cerca de la presencia de Dios, espiritualmente hablando. Vamos a ver qué nos dice el verso 2. Dice el verso 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué decía el verso 1? ¿Quién puede estar en su monte santo? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Bueno, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: solo el de conducta intachable, que es andar en integridad, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Aquí comienza la respuesta del versículo 1. Esa respuesta del versículo 1, andar en integridad, significa tener una vida coherente, sin doblez, donde lo que se muestra por fuera refleja lo que hay por dentro. También vamos a ver en este verso acciones hacia los demás, honestidad interna y un corazón sincero. ¿Qué significa integridad? Bueno, vivir de acuerdo a principios sólidos sin contradicciones entre lo que se cree, se dice y se hace. Implica honestidad, rectitud y fidelidad a lo que los valores que guían la vida a una persona, especialmente cuando nadie la está viendo. Como cristianos, la integridad es un reflejo del carácter de Dios, sin duda alguna. Ahí en Proverbios, el proverbista, en Sabiduría de los Proverbios, dice el capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, dice, será descubierto. ¿Descubiertos de qué? Bueno, de vivir una doble vida. Pues el que vive en sus caminos pervertidos, bueno, pues será descubierto, ¿verdad? Pero ¿qué dice? El que camina con integridad andará confiado, andará con una paz, con una tranquilidad. Y bueno, el que anda viviendo en doble vida, pues obviamente sus caminos no serán tranquilos. Sus caminos serán pervertidos, serán oscuros y serán descubiertos, sin duda alguna. ¿Qué vemos después? Y hace justicia. No basta con tener buenas intenciones. La justicia se demuestra con acciones concretas hacia los demás. La justicia, la verdad, pues van de la mano de una persona, especialmente cuando nadie lo está mirando. Como cristianos, la integridad es un reflejo del carácter de Dios, sin duda alguna. Y bueno, la justicia y la verdad que van de la mano en la vida de una persona, como lo mencionaba, una persona íntegra. Este pasaje describe quién puede habitar en la presencia de Dios. No solo decir la verdad, no solo decir la verdad, sino vivir en la verdad. Vivir en la verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no haya ningún tipo de falsedad, hipocresía, nada de estas cosas, ¿verdad? Nada de esto que viene siendo, pues, cosas que no son aprobadas por nuestro Dios, ¿verdad? Que no provienen de Dios. Son cosas del maligno. La falsedad, la hipocresía, las mentiras, todo esto que es parte de las obras de la carne. Tener un corazón sincero. La justicia no solo es una experiencia externa, ¿verdad? Comienza desde adentro, en los pensamientos y en la intención de nuestro corazón. Esa intención del corazón es realmente muy importante, ¿verdad? Que tengamos ese corazón sincero cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo comienza desde adentro y nuestro Dios escudriña el corazón sin duda alguna. Solo nuestro Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe cuál es su pensamiento, sabe cuáles son sus intenciones, mucho antes de que usted elija o vaya a decidir alguna acción, alguna decisión. Bueno, Dios ya conoce cuál es la intención de esa decisión, de esa acción que va a tomar. Entonces debemos tener ese corazón sincero. Debemos de vivir en la verdad, actuemos con rectitud en todo momento, no solo cuando estemos a la vista de los demás, ¿verdad? Cuando nos estén viendo, sino que nuestra conciencia, bueno, nos impulse a actuar bien, correctamente, en todo momento, tanto cuando nos están viendo como cuando no nos están viendo, que no somos observados, porque ya sabemos quién nos observa. Si nadie nos observa, el que nos observa, ¿quién es? Pues, nuestro Dios. Él nos está viendo donde quiera que andamos. No hay donde nos escondamos. Dios no puede ser burlado. De ninguna manera puede ser burlado en ningún momento. Y dice, y habla verdad en su corazón. No se refiere solo a lo que se dice en voz alta.
Usted puede decir algo en voz alta, alguna opinión, alguna pregunta o algún comentario y, pues bueno, los van a escuchar, ¿verdad? Cualquiera que esté a su alrededor lo va a escuchar. Más bien, se refiere a la honestidad interna. Un corazón interno, un corazón que hable verdad delante de Dios y de uno mismo, pero más que nada, principalmente delante de Dios. Esa honestidad, esa sinceridad, esa verdad que debe haber en su corazón. Entonces, ¿quién morará en su monte santo? Bueno, solo el de conducta intachable, el de integridad, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos, tener siempre en mente esto, ¿verdad? Estar conscientes de que debemos de andar en integridad, debemos de hacer, bueno, practicar la justicia y así también hablar verdad en nuestro corazón. Lo que salmista, ¿verdad? Está aquí mencionando David en este poema, ¿verdad? Que estamos estudiando. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 3. Continuemos con el versículo 3, el cual dice así: el que no calumnia con su lengua, ni hace el mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta última frase dice la Nueva Versión Internacional, ni le acarrea desgracias a su vecino. Aquí, este versículo se enfoca en el uso de las palabras y las relaciones humanas. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos calumnias, vemos hacer el mal al prójimo, vemos también reproches. ¿Y qué vemos primero? Bueno, ¿qué vemos más bien en todo esto? ¿De dónde cree que salen todas estas cosas? Estas cosas que sin duda alguna son eh, reprobadas ante nuestro Dios, son horrendas, ¿verdad? Que causan muchas cosas terribles. ¿De dónde cree que sale todo esto? De la lengua humana. Esa lengua humana que es muy peligrosa si no se maneja correctamente, si no se maneja, si no se controla con sabiduría. ¿Qué dice el proverbista? Capítulo 18, versículo 21, acerca de la lengua. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué frutos va a dar de su lengua, de su boca? ¿Frutos de muerte o frutos de vida? ¿Qué es lo que va a salir de ella? Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice el capítulo 20 aquí mismo, el versículo 19, el que anda en chismes descubre el secreto. Dice, no te entrometas, pues con el suelto de lengua. Claro que cuando uno, ¿verdad?, empieza equivocadamente, erróneamente a hacer parte o relacionarse con este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de obras de la carne, que son los chismes, que son las calumnias, todo tipo de estas cosas, ¿verdad? Que son, pues, digamos, las podemos llamar interpersonales. Bueno, cuando entramos en estas, nos relacionamos en estas cosas, pues sí, nos enteramos de cosas, ¿verdad? Nos enteramos de cosas que, pues, son ajenas a nosotros. Entonces dice aquí, ¿verdad? Chismes descubren el secreto y pues sí, ¿verdad? Se puede descubrir muchas cosas metiéndonos en lo que es el chisme, pero ¿qué se nos advierte aquí, verdad? ¿O qué se nos está diciendo? Bueno, no te entrometas, pues, con el suelto de lengua, con aquellos que aman el chisme, con aquellos que de su lengua dan frutos de muerte. Tener cuidado, ¿verdad? Con todo esto. Dice el capítulo 21, el versículo 6 aquí mismo. Dice amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que anhelan la muerte. ¿Quién anhela la muerte? Bueno, los que usan su lengua para mentira, para mentir. Esos que amontonan tesoros con ayuda de esa lengua mentirosa. Es una herramienta de quién creen que es. No creo que sea de Dios, ¿verdad? La lengua mentirosa, de Satanás, del maligno. Esa lengua mentirosa de la cual debemos tener mucho cuidado. Porque aquí, mis hermanos, sabemos perfectamente en este mundo hay tanta maldad y una de esas tantas maldades, bueno, es la lengua mentirosa. ¿Cuánta gente
no conocemos, ¿verdad? Hablando de aquellos hombres que tienen algún poder, ya sea en cuestión al dinero, en cuestión al gobierno y todo esto, ¿verdad? Que tristemente están amontonando todos estos tesoros, ¿verdad? Terrenales con ayuda de esa lengua tan mentirosa, ¿verdad? Esa lengua tan terrible, ¿verdad? Que de la cual, pues, es aliento fugaz, dice el versículo, de aquellos que anhelan la muerte. Y bueno, y si le damos buen uso a esa lengua, ¿qué cree que pase? ¿Qué cree que va a pasar si le damos un buen uso? Bueno, aquí lo dice, aquí mismo el proverbista, ¿verdad? Dice el capítulo 21, versículo 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Eh? Si guarda su boca y su lengua, ¿de qué se va a guardar? De angustias, de lamentos, de preocupaciones, de todo tipo de consecuencias, ¿verdad? Que podemos tener a causa de esa lengua. Bueno, si de esa lengua sale frutos de muerte, pues tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque, pues no, obviamente no va a tener tranquilidad, no va a tener paz, ¿verdad? Entonces hay que guardar nuestra boca, nuestra lengua, para así tener nuestra alma guardada de angustias, de todo este tipo de cosas. Y bueno, de la lengua, así como también dice el versículo, el que no calumnia con su lengua, hablando de las calumnias, que es no difundir mentiras, hablar mal de otros para dañarlos, terrible, como su significado, difamar al prójimo con mentiras, exageraciones, para que los demás le vean con desprecio y así pues dañar una reputación, ¿verdad? Que es algo muy lamentable. Es una de las formas que más dañan, en verdad, al usar la lengua incorrectamente, porque no solo destruyen una reputación, sino que también revela un corazón lleno de maldad e injusticia. Dios condena fuertemente la calumnia y la mentira, porque ambas pues son herramientas del maligno, son herramientas del enemigo, como lo mencionábamos hace un momento. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues para sembrar discordia y para sembrar mucha destrucción, mucha división entre la hermandad y entre allá el círculo que nos rodea allá afuera. Dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 1. Dice, hablando aquí el Señor, cuando ordena a Moisés, vamos a citar este pasaje, Éxodo, capítulo 23, versículo 1. Dice así, no admitas falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Aquí el Señor ordena a Moisés, ¿verdad? Como lo decía, y dile lo siguiente a los israelitas, no andar en falsos rumores, no te concentrarás, no te juntarás con el impío para ser un testigo falso. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 6, versículo 16? Vamos a ver lo que dice. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19. Vemos aquí estas 6 cosas que aborrece Jehová. Dice, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra adulterio. Vemos ahí, ¿verdad? Estas 6 cosas que aborrece Jehová. Sin duda alguna, es algo que no debemos de tener cuidado más bien de no practicar, ¿verdad? La calumnia, divisiones, todo esto, ¿verdad? Que destruye relaciones, que destruye la comunión con nuestros hermanos. Es realmente preocupante, ¿verdad? Y eso es lo que debemos tener cuidado. La calumnia destruye,
destruye todo tipo de relaciones. Proviene de un corazón malvado, como lo mencionábamos. Y bueno, esto será juzgado por Dios. Lo vemos ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 36. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Mateo. Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, dice ahí, serás condenado. Será juzgado, ¿verdad? Todo esto, lo que viene, lo que proviene de la lengua, ¿verdad? Todo esto, los frutos de muerte, lo que sale de nuestra lengua, las calumnias, los chismes, murmuraciones, todo esto, ¿verdad? Será juzgado por nuestro Dios. Todo lo que dice ahí el pasaje, toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues tener cuidado, ¿verdad? Con no caer en esto, no caer en las calumnias, en esas palabras que pueden corromper, que pueden causar división. Y vemos después que dice, ni hacer mal al prójimo, no hacer mal al prójimo. La integridad no es solo pasiva, ¿verdad? Entre paréntesis, no hacer daño, sino también activa, hacer el bien. No debemos pagar mal por mal, sabemos perfectamente esto. Y esto lo podemos ver ahí en Proverbios. Vamos a Proverbios primeramente y luego vamos a ver lo que se nos dice ahí en la carta a Roma, los romanos. Vamos a Proverbios capítulo 22, 20, 22. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Y luego vemos ahí en Romanos, en relación con esto, ¿verdad? Que se nos está diciendo en Proverbios. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 17. Vamos a ver quién es el que puede juzgar, el único que puede juzgar, ¿verdad? Versículo 17 al 19, el capítulo 12. Dice así, no paguéis a nadie en mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es por eso que no debemos pagar mal por mal. Debemos de estar en paz con el hombre. Mientras dependa de vosotros, dice el versículo 18, estad en paz con todos los hombres. Dejad lugar al juicio de nuestro Dios. Él dará cuentas, ¿verdad? El hombre que haga este mal, bueno, dará cuentas a nuestro Dios en aquel día. Y bueno, vemos ahí el versículo 20, también algo importante que debemos de mencionar, ¿verdad? Es algo que a las personas o a aquellos que le hemos compartido la palabra de Dios, bueno, se les complica en gran manera. Dice, así que tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Qué difícil, ¿verdad? Es esto. Para la mente humana es algo muy difícil, en verdad. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. O sea, apoya, ayuda al enemigo, ¿verdad? Es tu prójimo. Y bueno, pues eso es lo que debemos de trabajar cada uno de nosotros. Pero primero se nos dice, ¿verdad? No debemos pagar mal por mal. No debemos de hacerlo a nuestro prójimo. No causar daño con palabras o acciones. Vemos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29, hablando sobre esto. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
La única palabra que debe salir de nuestra boca, hermanos, es para edificación, es para apoyar, para animar en el amor de Cristo, para así motivar a nuestros hermanos, no para causar daño. Y si, bueno, si hay una crítica, si hay algo que debemos de mencionar, bueno, que sea algo que apoye, ¿verdad? Que anime a seguir adelante a nuestros hermanos. Una crítica constructiva, una palabra, palabras de ánimo, palabras de consuelo, que ayuden a nuestros hermanos, ¿verdad? A seguir adelante en el camino de la verdad, a no desviarse, a que no se desanimen más de lo que pues probablemente están ya desanimados. No causar daño con palabras o acciones. Ayudar a nuestros hermanos en lugar de hacer daño. ¿Dónde vemos esto? Bueno, ahí en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Dice así, capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero ¿qué dice el versículo 9? Ahí un poquito atrás dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y qué es hacer el bien? Bueno, pues mientras tengamos oportunidad, ayudemos a nuestros hermanos, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, que no son nuestros hermanos en Cristo. Ayudemos, apoyemos, animemos en todo el amor de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos. Ayudemos en vez de hacer daño. Nunca hablemos, nunca usemos nuestra lengua, mis hermanos, para hacer tal daño, porque la lengua es tremendamente peligrosa, tanto que puede causar un incendio forestal. Después de un cerillito que prendamos y le damos rienda suelta, vamos a incendiar todo un bosque completo, y eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Cuando dejamos que nuestra lengua nos domine, cuando no tenemos dominio propio, cuando no tenemos esa paciencia, ese fruto del Espíritu, si no lo tenemos, es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, amor, todo esto, ¿verdad? Que uno debemos de tener como cristianos, el fruto del Espíritu. Entonces, debemos de buscar hacer el bien a nuestros hermanos, no dejar que nuestra lengua nos domine, porque al hacerlo, bueno, damos lugar al maligno, a Satanás, y no debe ser así. ¿Qué dice al final del pasaje? Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Como lo mencionaba la nueva versión internacional, dice, ni le acarree desgracia a su vecino. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no participar, no tolerar, ni ser cómplice de acusaciones injustas contra el prójimo, contra los hermanos. Esto refleja cómo nuestro carácter, bueno, se muestra en lo que decimos y cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a nuestros hermanos. No juzgar injustamente a los demás. Eso se nos dice ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Dice así, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Cuidado, cuidado, mi hermano, mi hermana, amigos que nos oyen, ¿verdad? A través de la plataforma. No os juzguéis, no somos quienes nosotros para juzgar, solo Dios puede juzgarnos. Solo Dios tiene ese derecho de juzgar. Nosotros no somos nadie para juzgar a nuestros hermanos, a las personas. Porque si juzgamos, ¿qué va a pasar? Bueno, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y dice, y con la medida con que medís, seréis medidos. Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esto, en cuestión a esto que estamos estudiando, que es palabras y relaciones humanas, ¿verdad? Que es en lo que es no, el reproche, ¿verdad? El reproche, el no aceptar, el no participar, ni tolerar, ni ser cómplices, ¿verdad? De estas acusaciones injustas. Ser pacificadores en lugar de sembrar discordia y destrucción. En vez de difundir críticas, bueno, debemos de promover
la reconciliación y la paz los unos a los otros. En vez de estar usando nuestra lengua para sembrar destrucción, sembrar discordia, sembrar calumnias, todo ese tipo de cosas que no provienen de Dios, bueno, tenemos que preocuparnos más bien o debemos de más bien buscar promover la reconciliación entre los unos a los otros, entre los hermanos, entre la hermandad y la paz, que es el vínculo perfecto. Esa paz que debe de morar en nosotros, en todos nuestros hermanos, en toda la hermandad, en cada uno de los de la iglesia de Cristo, que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Debemos de estar todos en un mismo sentir, en Cristo Jesús, en un mismo pensamiento, todos, cada uno de nosotros. También vemos defender la justicia y la paz. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así: lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Debemos buscar la verdad y actuar con justicia. Buscad el juicio, hacer justicia al huérfano, dice, y amparad a la viuda. Aprended a hacer el bien. No juzgar injustamente, no sembrar discordia, ser pacificadores, buscar la paz, buscar la reconciliación, no pagar mal por mal a nadie, estar en paz con los hombres. Tengamos la oportunidad de hacer esto, de aplicar esto en nuestra vida espiritual, no causar daño como lo hemos estudiado, ayudar al prójimo, ¿verdad? En lugar de hacer daño. Todo esto que podemos ver en este verso 3, que sin duda alguna es maravilloso, es una enseñanza realmente enorme, ¿verdad? Que podemos aprender en cuestión de las palabras y relaciones humanas, que aquí se nos dice, ¿verdad? En el Salmo verso 3, el Salmo 15 del verso 3. Y después, ¿qué vemos? Vamos al versículo 4 del Salmo 15. Dice, verso 4 dice así: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué dice aquí? Bueno, vamos a ver la nueva versión internacional. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice: aquel que desprecia lo que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, dice, aunque salga perjudicado. ¿Ven? Cómo lo menciona, ¿verdad? Aquí en esta versión de la nueva versión internacional. Aquel que desprecia lo que Dios reprueba. Menospreciar el vil. ¿Qué quiere decir? No significa despreciar a las personas, sino rechazar lo que es perverso, ¿verdad? Lo que no glorifica a nuestro Dios. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos ahí a Juan, capítulo 12, versículo 25. Juan, capítulo 12, versículo 25. Dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Qué es lo perverso? ¿Qué es lo que no glorifica a Dios? Pues lo que hay en este mundo, lo que este mundo ofrece. ¿Y qué ofrece este mundo? Pues aberraciones, ofrece pecado. Y dice ahí: el que ama su vida, la perderá. El que ama lo que ofrece este mundo, ¿verdad? Todo esto hablando en cuestión a lo vil, ¿verdad? Lo que desprecia, lo que Dios desprecia, lo que Dios no aprueba. Dice: y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, lo que hace, lo que proviene de Dios, lo que Dios aprueba, para vida eterna la guardará.
Entonces, tratemos, ¿verdad? Procuremos de así eh, aborrecer nuestra vida en este mundo para vida eterna. Lo que este mundo ofrece, todas las cosas, ¿verdad? Perversas, grotescas, que no glorifican a Dios. Y luego, ¿qué dice aquí mismo? Ahora en el capítulo 15, versículo 19. Aquí mismo en Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, si hiciéramos lo perverso, si hiciéramos lo que no glorifica a Dios, pues el mundo nos amaría, el mundo nos aceptaría, nos daría su aprobación del mundo, pero ¿por qué buscar la aprobación del mundo? El mundo fue el que sacrificó al hombre perfecto, a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué vamos a permitir, bueno, por qué vamos a dejar o por qué vamos a, pues, a ser aceptados o dejar que, pues, seamos aceptados por el mundo? No, para nada, porque no somos del mundo, sencillamente porque no somos del mundo. Y bueno, vamos a permitir entonces, vamos a dejar todo eso, ¿verdad? Que aborrece a nuestro Dios, que no glorifica a nuestro Dios. Y es entonces cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si despreciamos lo que Dios reprueba, que es el pecado? Bueno, primera carta de Juan, vamos a ver lo que se nos dice ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 3, perdón, versículo 13. Dice ahí, capítulo 3, versículo 13, la primera carta de Juan, hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Que no les sorprenda, mi hermano, mi hermana, si el mundo os aborrece, si el mundo nos desprecia, si el mundo nos hace a un lado, pues vivimos para Cristo, vivimos para hacer la voluntad de Dios, vivimos para ser glorificados por Dios, para hacer las cosas que glorifican a Dios, que son su voluntad. Entonces, ¿qué pasa si despreciamos lo que Dios reprueba? Vamos a ser aprobados por nuestro Dios y por otro lado vamos a ser rechazados por el mundo. Pero bueno, ¿qué importa eso? ¿Qué importa que tengamos rechazo del mundo? Si somos aprobados por Dios, que eso es lo más importante y es lo más maravilloso que podamos hacer en nuestra vida espiritual. Y es lo que más estamos tratando, ¿verdad? Es una lucha que tenemos constante en este mundo de tratar siempre de no hacer las cosas de este mundo, no practicar las cosas de este mundo, esas cosas pecaminosas, y siempre ser aprobado por nuestro Dios. Dice el pasaje, pero honra a los que temen a Jehová, honrar a los que temen a Jehová, valorar y respetar a quienes buscan vivir piadosamente. Dice Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esto habla, dice el último, 15, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Estas palabras del apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Enseñándonos que renunciemos a toda impiedad y los deseos mundanos, que vivamos piadosamente, piadosamente, honrar a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, ese temor a Jehová que necesitamos realmente tener. Y hay unos hombres piadosos en aquel tiempo que existieron,
Simeón es uno de ellos, hombre piadoso que honraba a Dios, que hacía la voluntad de Dios. También vemos a Cornelio, otro ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver. Cornelio, temeroso de Dios, apartado del mal también, así como lo fue Job, también, sin duda alguna. Hombres piadosos, hombres que pues despreciaban, ¿verdad?, lo que Dios reprobaba, que honraban y que tenían ese temor al Señor. Ananías también, aquel que curó la ceguedad de Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando se le manifestó nuestro Señor Jesucristo en esa luz incandescente que lo dejó ciego. También, ¿verdad? Vemos que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y estos ejemplos tremendos que vemos, ¿verdad? Son ejemplos que nosotros también debemos de seguir también, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo también lo fue, sin duda alguna, lo mencionamos muchas veces y no vamos a cansarnos de mencionarlo porque son grandes ejemplos de hombres piadosos, de hombres temerosos de Dios, que hacen el bien, que siempre tratan o trataron más bien de hacer lo correcto delante de Dios. ¿Y qué cree que pase si decidimos hacerlo lo piadosamente? ¿Qué cree que pase? Bueno, vamos a verlo ahí en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Escuche bien lo que dice este pasaje. Segunda carta a Timoteo, apóstol Pablo a Timoteo. Vean lo que dice estas palabras. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Padecía persecución, padecía, dice ahí un versículo anterior, dice padecimientos, persecuciones, eh, sufrimientos. Y esto le estaba diciendo, ¿verdad? A este joven Timoteo, de lo cual, si, bueno, dice ahí en el 12, como leímos, si quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, padecerán todo ese tipo de situaciones difíciles. Y bueno, en la actualidad no tenemos tales persecuciones, ¿verdad? Como en aquel entonces, en los cristianos del primer siglo, pero sí tenemos sin duda alguna pruebas, tenemos obstáculos, tenemos aflicciones, tenemos tantas cosas que nos pueden desanimar, que nos pueden hacer caer. Bueno, ¿qué se nos dice? Así como el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 11 al final, dice, de todas me ha librado el Señor. Y así a nosotros también nos va a librar el Señor, si tenemos esa confianza plena en Cristo. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los padecimientos, de todo esto, ¿verdad? Que podamos pasar como cristianos ahora en la actualidad, debemos estar bien conscientes de que Cristo Jesús nos va a librar de todo esto, así como lo hizo con nuestros hermanos del primer siglo. Entonces, eso es lo que va a pasar si decidimos vivir piadosamente. Cumplir la palabra, dice ahí, cumplir la palabra, aunque cueste, aunque nos cueste. Ser una persona de palabra que mantiene sus compromisos cuando resulta difícil o costoso. Esto realmente muestra integridad a un corazón fiel, a un corazón entregado, a un corazón sincero, un corazón puro. ¿Y quién va a decir, bueno, pues a mí me gusta hacer lo que no me gusta? O sea, a mí me gusta hacer lo que me cuesta trabajo hacer, ¿no? Yo encantado, yo lo hago con mucho gusto. Bueno, sabemos que hay cosas como nuestra vida espiritual que tenemos que hacer, que a veces no nos gusta, pero tenemos que hacerlas. ¿Por qué? Porque hay un beneficio, hay una promesa, hay un regalo, hay un premio al final de este camino, que es la vida eterna, que es las mansiones celestiales, la corona de la vida, el galardón que nos espera al final de este camino. Y bueno, cumplir la palabra, aunque nos cueste. Eso va a demostrar, eso nos va a reflejar nuestra integridad y ese corazón entregado a nuestro Dios, ese corazón entregado, ese corazón fiel a nuestro Dios. Vemos algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De que cumplieron, aunque les costó, que cumplieron con esto. David, ¿qué no decir de David? Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? De David, que es lo que estamos estudiando. Y esto lo podemos ver eh,
que tenía esta situación tan difícil, David, ¿verdad? Uno de los casos más depresivos que podemos estudiar en la Biblia. Él experimentó una tremenda, profunda tristeza y desesperación, como expresó en muchos de los salmos. Y bueno, ¿qué pasó al final? Al final el Señor les lo sacó adelante. Al final él supo confiar en Dios, en su propósito, en sus promesas. Y bueno, salió adelante de todo esto. Aunque tuvo consecuencias terrenales, pero nuestro Dios le perdonó a causa de todo el pecado que había cometido. Esas consecuencias terrenales, ¿verdad? Que estaba teniendo, pero Dios le perdonó. Y aún así, pues bueno, él seguía, ¿verdad? Con esta profunda tristeza, experimentando esta desesperación en los salmos, pero el último entendió sin duda alguna esto. Entendió que realmente, bueno, vivir cerca de nuestro Dios nos ayuda en gran manera. Los apóstoles, ¿qué no decir de ellos? Es una situación brutal, ¿verdad? Una situación realmente impresionante, ¿verdad? Lo que ellos pasaron. Y bueno, ellos se esforzaron, cumplieron con lo que les costó, que fue esparcir el evangelio a toda criatura y así traer a más almas, ¿verdad? A los pies de Cristo. Les costó, sin duda alguna. Y hasta la fecha seguimos nosotros con esta labor, con este trabajo, con esta obra de traer a más almas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a este último verso, mis hermanos. Verso 5 dice así: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dice la Nueva Versión Internacional: el que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente, el que así actúa no caerá jamás. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué puntos vemos? Bueno, no prestar dinero a usura, dice, sin lucro. ¿Qué significa esto? En el contexto bíblico, esto significaba no aprovecharse de la necesidad de otros, cobrando intereses, pues, abusivos o elevados. En la cultura hebrea, la usura era vista como una forma de explotación. La ley de Moisés prohibía que los israelitas cobraran intereses a sus propios hermanos necesitados. Y esto lo vemos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 25, que dice: si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, intereses. El cobro de los intereses excesivos, pues solo empobrecía más a los necesitados. La idea aquí es que el justo ah, ayude al prójimo sin buscar su propio beneficio, injustamente, ¿verdad? No aceptar soborno, también lo menciona ahí. Lo que es la palabra cohecho, soborno. Es otra forma de corrupción que la Biblia condena repetidamente. Moisés había advertido esto, ahí en el libro de Éxodo, igual, capítulo 23, versículo 8, dice así: no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Aceptar soborno puede llegar a la injusticia, a personas inocentes, perjudicándolos a favor de quienes tienen dinero o poder. Entonces, se nos aconseja aquí, ¿verdad? Esta palabra cohecho, que es no aceptar soborno, ya que esto está condenado repetidamente en la escritura. No recibirás presente, dice ahí, ¿verdad? En aquel entonces Moisés, el siervo de Dios, lo mencionaba, lo advertía. Y es nosotros en la actualidad, ¿verdad? A veces pasa de que, bueno, vemos personas, espero, y hermanos en Cristo no estén practicando esto, no estén cayendo en estas cosas del soborno,
del prestar dinero con lucro, ¿verdad? Bueno, pues, pidiendo intereses excesivos o abusivos. Todo esto, ¿verdad? Que sin duda alguna no proviene de Dios, que no glorifican a Dios. Y como lo mencionábamos en el verso 1, ¿quién estará en tu monte santo? Bueno, pues el que presta dinero sin ánimo de lucro, el que no acepta soborno, que afecta al inocente, el que así actúa, dice no caerá jamás. Dice no resbalará jamás, dice la Reina Valera, dice no resbalará jamás. Nos enseña que el verdadero adorador de Dios no solo expresa su fe con palabras, sino con hechos, hechos de justicia y rectitud. ¿Y en dónde? Pues en todas sus áreas de su vida. No se aprovecha, no se aprovecha de los demás, ni se deja corromper tampoco, ¿verdad? Por el dinero más que nada. ¿Qué es el dinero? Bueno, el amor al dinero es la raíz de todos los males, como bien lo sabemos. Entonces, no se aprovecha de los demás, ni se deja corromper por el dinero. Como resultado, tiene la garantía de que no resbalarán jamás, como lo dice el pasaje. Es decir, aquí viene esa promesa, ¿verdad? O bueno, digamos, lo que vimos ahí en la introducción, lo que mencionábamos, esa promesa final que dice, bueno, esa promesa final de que nuestra vida estará firme en la presencia de nuestro Dios. Esa es la promesa final, ¿verdad? Si seguimos todo este manual de conducta, si hacemos, ¿verdad? Lo que Dios glorifica, todo lo que nosotros, si tenemos el deseo de estar ante la presencia de Dios, de morar en el monte, en ese monte alto, ¿verdad? En ese monte, en la presencia de Dios, espiritualmente hablando, en ese santuario, ¿verdad? Espiritual, allá con nuestro Dios, bueno, ese tabernáculo como lo usaba David, ¿verdad? En esas imágenes para referirse a Dios. Tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que aplicar ¿cómo se dice? Este manual, ¿verdad? De conducta. Por último, mis hermanos, ya para concluir, aplicaciones prácticas. Tengo algunas aplicaciones prácticas aquí en esta enseñanza. Este salmo nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe de manera práctica. No se trata solo de asistir a la iglesia, ¿verdad? O tener conocimiento bíblico, sino también de vivir en integridad, ser la misma persona en público y en privado, cuando te ven y cuando no te ven, ser justos en nuestras acciones, tratar a los demás con respeto y justicia sin importar quién sea, hablar con la verdad. La lengua puede edificar o la lengua también puede destruir. Dios nos llama a usarla correctamente con sabiduría. Valorar lo que Dios valora, amar la santidad y rechazar la maldad, sin dejarnos influenciar por el mundo y sus prácticas pecaminosas. Ser fieles en nuestro compromiso, cumplir nuestra palabra, aunque nos cueste, aunque sea difícil, si es para honra y gloria a nuestro Dios, si es para la obra a nuestro Señor Jesucristo, bueno, aún así, ¿verdad? Tener esa autodisciplina de hacerlo aunque nos cueste, porque hay una recompensa al final del camino, como lo mencionaba. No dejarnos corromper, ser firmes, ser firmes contra la justicia y el abuso, contra la injusticia más bien y el abuso, porque aquí sabemos que injusticia y abuso nunca acabaríamos de mencionar esto, y especialmente en los temas, pues, materiales, ¿verdad? Y también sabemos que tenemos de tener cuidado, ¿verdad? Con todo esto. Preguntas para reflexionar. Quédese con esas preguntas en su mente. Dele respuesta a usted mismo en su mente, en su corazón. ¿Cómo se refleja la integridad de mi vida diaria? ¿Cómo se refleja su integridad
en su vida? ¿Estamos conscientes? ¿Estoy consciente? ¿Está consciente usted, hermano, hermana, de cómo mis palabras afectan a los demás? ¿Está consciente de eso? ¿Mis compromisos reflejan fidelidad? ¿Acaso? Incluso cuando me resulta difícil mantenerlo. ¿Qué compromisos tenemos? Pues tenemos compromiso con Dios, un compromiso con nuestro Dios. ¿En qué áreas necesito depender más de nuestro Dios? ¿En qué áreas necesita usted, hermano o hermana, depender más de Dios para vivir de acuerdo a su llamado? Bueno, examine, reflexione en esas preguntas. Y si hay algo que hay que cambiar, bueno, hacerlo, ¿verdad? Hacerlo, porque realmente es necesario para estar aprobado delante de nuestro Dios. Y así como lo hemos mencionado en estos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿quién morará? Como dice el versículo 1, ¿quién morará en tu santo monte? Bueno, todo aquel el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y por último, verso 5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Digamos esta enseñanza, mis hermanos, bien presente en nuestra mente, en nuestro corazón, como siempre lo digo, y pongamos en obra, pongamos en práctica todo esto, este manual de conducta, si queremos estar en la presencia de Dios, si queremos estar juntamente a un lado del trono de nuestro Dios. Este ha sido la enseñanza, mis hermanos, en esta tarde. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Una disculpa por pasarme unos minutos y gracias, mis hermanos. Este ha sido el mensaje. Gracias.